Bienvenidos a este video donde vamos a estar haciendo un review de Never Split the Difference, un libro de negociación que vamos a estar platicando ahorita. Conmigo están Gus de Tabo y Didier Quiroz. Pues no sé, Gus, la vez pasada grabamos nosotros dos, así que ya nos presentamos, pero igual ahorita nos presentamos un segundo, pero platícanos de ti. Bueno, mi nombre es Gustavo Álvarez, alias el Gus de Tabo, arroba Gus de Tabo. Perdón, soy co-founder de una empresa que ayuda a las personas a ver mejor, cuyo nombre es Leco. Nos encuentran en Twitter como @leco_mx o en Instagram y Facebook como leco.mx. Y bueno, evidentemente ese es nuestro sitio, ¿no? leco.mx. Y lo que estamos haciendo es ayudar a las personas a ver mejor, ofreciéndoles productos y un proceso mucho más divertido para comprar lentes de contacto o incluso hacerse un examen de la vista. Y pues bueno, la razón por la cual llegué con ustedes para recomendarles este libro fue porque justo hace unos meses, como parte de mi exploración para tener una mejor estrategia de prospección de empresas para ir a hacer exámenes de la vista, una de las áreas que utilizamos en el ECO para adquirir clientes es ir a empresas para hacer exámenes de la vista ahí y pues de ahí obviamente conectar con potenciales usuarios y clientes. Fue una recomendación que me hizo un amigo de Techstars que se llama Pedro del Campo, que me dijo, pues nos dijeron que leyéramos este libro que se llama Never Split the Difference. Es de negociación y está bastante bueno. Y pues simplemente el nombre me pareció como bastante catchy, ¿no? O sea, es un nombre que pues rompe un poco con los estereotipos de las negociaciones que están como arraigados en la cultura moderna, que es pues, buscar esta situación win-win, ¿no? Entonces, Never Split the Difference de alguna manera como que me llevó a eso y dije, bueno, a ver, vamos a leerlo, ¿no? Y me encontré con un libro que a mí en lo personal me ha servido muchísimo por planteamientos que probablemente ya los veníamos haciendo o ya los venía haciendo yo de alguna manera, pero simplemente cambiando el uso de palabras, el momento de enfocar la conversación, el entender y poder leer mucho mejor entre líneas lo que las personas están diciendo, pues puede ayudarte a llegar a un resultado idóneo para una negociación pues, que en realidad satisfaga tus intereses y tus objetivos, ¿no? Buenísimo. Pues yo, como quizá me conocen, soy Santiago Zavala, partner en 500 Startups. Igual me encanta muchísimo leer y justo estábamos debatiendo de cómo hacer estos videos y justo cuando estaba platicando Gus dijo como, este libro me gusta mucho. Yo igualmente había escuchado mucho del libro y nunca me había animado a leerlo. No sé, como que no le había dado la prioridad. Y justo curioso porque el libro es como que la antítesis de otro libro que sí había leído, que es el Getting to Yes, llegar así, del grupo de negociadores de Harvard. Y yo había leído ese y la verdad es que me había quedado con la impresión de que pues, ya leí lo que tenía que leer de negociación. Y es interesantísimo cómo este libro, pues sí, es un poquito como todo lo contrario del otro que había leído y entonces me ayudó mucho como poder tener ese contraste. Y justo curioso del libro anterior que hicimos un review aquí Didier y yo hace 2 semanas, justo mencionan a los dos psicólogos de Undoing Project como unos de los que empezaron a encontrar esos como que vallas y esas maneras de hacer framing y posicionamiento de cosas y como mucho de lo que Never Split the Difference pues se encontró en la práctica pues está más o menos basado en eso. Entonces si les parece atractivo y les gusta este formato pues también vean el video anterior que está muy bueno. Está un poquito más largo que este, espero, depende cómo nos tardemos en pero esa es la meta. Y pues nada, Didi, un poquito de ti, ¿cómo llegas a este libro? Mi nombre es Didier, yo trabajo junto con Santiago en 500 Startups. Yo llego al libro por recomendación de Gus, o sea, esa es la verdad. Y me doy cuenta en el camino de que en el Kindle ya lo tenía. Y es que yo comparto el Kindle con mi papá. Y él me lo había pedido hace unos meses y yo, pues, sí, te lo compro, no hay problema. Y entonces fue una experiencia bien interesante porque al leer el libro estaba viendo también las notas de mi papá y entonces estaba medio comparando lo que le interesaba a él del libro con lo que me interesaba a mí y como que fue un ejercicio súper bueno, ¿no? De meterme un poquito en la mente también de mi papá y decir como, mira, en las negociaciones a mi papá le llama la atención estas cosas y yo tal vez a esas cosas no les pongo tanto peso, ¿no? Entonces fue un ejercicio súper interesante, ¿no? Y creo que me llevo varias cosas y claro, me gustaría escuchar también a ustedes qué es lo que más les gustó de todo esto, ¿no?
Pues, a ver, si quieren, podemos platicar como primero del contenido del libro y ya luego debatimos de cómo se sienten después de leerlo en cuestión de negociación. El libro está construido, y lo dice en el primer capítulo, como si fueras a construir una casa, ¿no? Como primero la infraestructura y las herramientas de algunas de las cosas que puedes usar en las negociaciones y luego ya como que lo empieza a juntar todo en ejemplos de una negociación completa. Y al final termina con este concepto de los black swans, ¿no? Estas cosas que si llegas a descubrir en las negociaciones te dan como que más información. Sí. De la primera parte tiene como que varias técnicas, ¿no? El mirroring, tiene el framing, tiene eso de las calibrated questions. Tono. Claro, ¿cuáles de esos? O sea, no sé si quieres describir algunas de esas. Sí, claro. Básicamente, como bien apuntas, ¿no? Al principio es más como empezar a... Lo que me gusta mucho del libro es que está diseñado de una manera, o está escrito de una manera muy práctica, en donde te va llevando con ejemplos muy específicos, utilizando remembranzas de negociaciones previas y ejemplos ya aplicados a situaciones de la vida cotidiana, desde cómo conseguir un aumento de empleo, cómo negociar tu renta, o bien pues cómo superar una negociación pues, sí, de una venta o de una compra de un bien. Cómo puedes ir utilizando estas técnicas, ¿no? Y cada capítulo o cada sección pues va enfocándose en una de ellas, ¿no? Entonces eso me gustó muchísimo el libro, porque es de esos libros que para mí por lo menos fui leyendo y o sea, no era de estos libros que dices, puta, mucha paja y podría nada más en 30 páginas resumir todo el objetivo del libro, ¿no? Regresando a lo que decías, pues creo que uno de los ejercicios que a mí más me sorprendieron es justo la calidad o el impacto que puede tener el mirroring, que es como repetir las últimas 3 palabras o la última palabra que dijo la persona que está enfrente de ti, o sea, tratando como de demostrar cierta incredulidad hacia lo que está diciendo, sin decir nada más allá de eso que solo repetir esas 3 palabras, ¿no? Y cómo eso puede generar que la otra persona entonces se sienta, pues, obligada o incentivada, yo qué sé, a explicar más, a darte más información. Y digo, es básico en las negociaciones, pues el que más habla es el que no tiene la baraja o el control sobre la mano, ¿no? Entonces, entre más puedes lograr extraer información y escuchar a través de esta técnica, por ejemplo, me parece bastante bueno. Claro, The Mirroring a mí me parece interesante porque lo que logra es que la otra persona tenga que repetir lo mismo que estaba tratando de decir, pero de una manera diferente, y en el inter escucharse, ¿no? Y como al escucharse, pues está negociando con sí mismo en algún formato, ¿no? ¿Tú tienes alguno de los otros? Sí, o sea, como un poquito eso a mí me pareció muy interesante como 2 lados, ¿no? La primera es cómo le da un toque psicológico o de inteligencia emocional a las negociaciones, ¿no? Cómo lo aleja de esta cosa que debería de ser como toda estructurada y sigue estos pasos y gana la negociación, versus escucha lo que siente la persona, en qué mood está, qué es lo que en realidad quiere y cómo de ahí construye toda una técnica para en realidad poder tener influencia sobre esa persona que está enfrente de ti, ¿no? Sí. A mí de las cosas que más me pareció más interesante justamente fue eso del listen, ¿no? O sea, como cómo peleas con tu yo interno de no estar pensando en el argumento que sigue sin escuchar a la otra persona, ¿no? Entonces, como que eso o sea, para mí fue un poquito revelador porque siempre que me encuentro en un argumento, pues estoy pensando más en lo que voy a decir que en lo que está diciendo la otra persona, y entonces no construyo algo que va a funcionar, ¿no? Sí, por supuesto. Y dentro de eso, a mí, o sea, algo que también me ha permitido identificar es cómo al hacer ese ejercicio, inclusive en la vida cotidiana, te puede servir muchísimo para cosas tan básicas como ponerte de acuerdo con una persona de cualquier cosa, ¿no? De la película a la que quieres ir, el horario en el que se van a ver, la manera en que van a vivirla, o sea, cosas tan absurdas como eso, ¿no? Entonces creo que sí es un gran ejercicio. A mí una de las partes que me gustó muchísimo y que quizás está más adelante en el libro, pero creo que entra bien ahí, es porque ahorita quizá vale mucho la pena hablar de las preguntas calibradas, ¿no? Sí. Pero me gusta mucho como antes de llegar a las preguntas calibradas, te enseña a tratar de llegar a una respuesta donde te digan que no. Exacto, justo quería mencionar eso. ¿No? O sea, eso para mí es increíble, ¿no? O sea, imagínate en una venta difícil, donde normalmente estás tratando de llevar a que no te digan nada o sea, que no te digan que sí o no, hasta que sea un sí. Sí. Y que lo puedes romper totalmente. Y yo me estaba pensando, leyendo el libro, estaba pensando para temas de fundraising, por ejemplo, o sea, llegar con alguien y decirle, a ver,
yo entiendo, o no sé, a ver, normalmente tú inviertes en empresas con estas características, esto, sabiendo que lo puedes poner feo al principio y que te digan, ¿sabes qué? No. Bueno, déjame te digo por qué quizá deberías de cambiar eso, ¿no? O sea, déjame te digo por qué deberías de romper tu regla ahorita, o ya estás partiendo de ese como que una situación muy sencilla, Sí. donde como que rompes la tensión, ¿no? De que pueda existir un no en esta negociación. Y justo lo que dice, que me pareció también bastante útil, es la negociación comienza cuando te dicen que no. Cuando obtienes el no, o sea, el no significa no. El no significa no ahora, significa tengo miedo, significa hay ciertas, no estoy incentivado, pero no quiere decir un genuino no de no me interesa. De no, nunca y no me vuelvas a hablar. Exactamente. Entonces, extraer el no lo antes posible para que a partir de ahí empieces a construir hacia por qué sí, me pareció como fascinante, porque a tu punto, ¿no? Y pon ejemplos, pues, así como tontos, ¿no? Como cuando te hablan los de telemarketing y te empiezan a hacer preguntas cuya respuesta obvia es sí, Claro. y pues que lo único que están haciendo es llevándote, acorralándote a una situación en la que, pues ya, o sea, es absurdo decirles que no, ¿no? Así de, ¿te gusta tomar agua limpia? Pues sí, güey, ¿no? O sea, no quiero comprar tu filtro, pero pues sí quiero agua saludable, ¿no? Entonces, me parecieron ejemplos muy buenos y también como algo que dijiste, ¿no? El sí no necesariamente trae consigo la eliminación de la tensión. El no vulnera, o sea, como aceptar el no y lograr el no de inmediato, vulnera a las personas a entonces como soltar sus miedos o como sus intenciones más reales, ¿no? Claro. Súper contraintuitivo, ¿no? O sea, como que Completamente. uno siempre está buscando el sí. Tengo una pregunta interesante, bueno, chistosa. ¿Cuál es su DJ voice, FM DJ voice? Ah, La trataron de hacer, yo estaba haciéndole como, hola, porque tiene que ser como muy hacia adentro, pero no me imagino cambiando tonos de voz Sí. en una negociación, ¿no? Sí. Entonces, él lo menciona mucho y dice, oye, si quieres lograr un objetivo de calmar a las personas y crear un ambiente donde te escuchen, o sea, tienes que usar como este tono de voz más hacia adentro o playfulness para que también lo puedas hacer, pero si eres muy directo, Sí. puedes matar todo, ¿no? Sí, claro. Sí, o sea, digo, para dar un poquito de contexto en ese sentido, o sea, el libro parte de esta lógica de que hay negociaciones en las cuales no puedes llegar a un punto medio, ¿no? O sea, si estás en una situación de rehenes, no puedes decir, ¿sabes qué? Mata a dos y libera a dos, ¿no? O sea, eso sería el peor agente del FBI, ¿no? O sea, o lo que sea. Y entonces tienes que hacer como todo lo posible para llegar, pues, a conseguir tu resultado, ¿no? Y para eso nos da todas estas cosas que le estamos diciendo y uno de ellos es el tono de la voz, ¿no? O sea, y como hay muchísimas cosas que suceden en el lenguaje y en los gestos, en la forma en la cual la gente toma decisiones que muchas veces no estás escuchando por estar preocupado por qué decir, ¿no? Y incluso dice, y lo dice una y otra vez, que el cómo dices las cosas es más importante que qué dices, ¿no? Eso es bien fuerte. Curioso porque yo lo escuché en audiolibro casi todo, lo fui como que campechaneando y la parte del DJ Voice era en audiolibro, entonces yo no le pensé tanto porque le escuché de alguien más. Ya, yo sí me estaba leyendo. Y aparte la voz del cuate que lo narra es como súper, ¿no? sí, súper así grave, entonces como que de alguna manera, ajá, ya tienes ahí el ejemplo y pierdes a lo mejor ese ejercicio de hacer el DJ Voice, ¿no? Sí. Pero sí, no me lo imagino. Yo que me lo campechaneé, sí, fue justamente una parte donde lo estaba leyendo y sí estaba como, ¿cómo sería mi voz playfulness, no? Ay, hola, ¿cómo estás? Oye, regresando un poquito a lo que decías ahorita, San, algo que también, o sea, hace mención es justamente cuando notas ciertas inconsistencias en el lenguaje no corporal, perdón, no verbal y lo que está saliendo de la boca de la persona, es importante hacer, o sea, hincapié en que lo notaste de una manera cordial, ¿no? Como para indagar si hay algo que le preocupe, ¿no? Como por ejemplo, oye, escucho que dices sí, pero pues noto noto un poco de nerviosismo en el tono de tu voz, o noto un poco de nerviosismo en tus gestos, o sea, ¿hay algo que te gustaría conversar antes de continuar en la negociación o algo que te preocupe, que merezca la pena que pongamos sobre la mesa? Entonces, como que justamente esa empatía hacia los gestos y hacia lo que no se está diciendo verbalmente, me parece también como clave para tener una mayor conexión con lo que estás negociando. Un tema súper interesante de eso que me pareció así impresionante es que consistentemente menciona cómo en los equipos de negociación fuerte de estas cosas de rehenes y eso, tienen a 3 o a 5 personas escuchando. Sí. Solamente como para ver qué se le está pasando al que está hablando, ¿no? Y dices, oye, pues si alguien que es experto, que fue entrenado, que ha hecho simulaciones, que ha estado en todas tus diferentes situaciones, necesita tener a 4, cada uno como que tratando de ver qué encuentra,
pues obvio tú que no estás entrenado, que estás quizá teniendo tu primera negociación fuerte de negocios o algo por el estilo, obvio te vas a perder una cantidad infinita de cosas, ¿no? Entonces creo que sí, o sea, aprenderte a relajarte en esos momentos, aprender a escuchar, y incluso, o sea, creo que se vale como que bajar el tiempo de esos momentos, ¿no? Y decir, oye, ¿sabes qué? Dame un minutito, voy a tomar nota de esto, Claro. y tomar, o salirte del cuarto un segundo como para decir, bueno, voy a regresar y voy a poner toda mi concentración en lo que está pasando. Incluso también lo menciona al principio y al final de la reunión, quizá hay más información de cómo funciona la entidad a la que le estás tratando de vender que en toda la reunión, Sí. Claro. ¿no? Pues es una locura. El ejemplo de los japoneses, ¿no? Que el cuate vuela una semana a Japón para hacer una negociación y justo cuando lo están llevando al aeropuerto es cuando empiezan a negociar, ¿no? Y antes era por entretenimiento, ¿no? Exactamente, Sí. y ahí es un tema de deadlines, ¿no? Porque es muy común que, pues sí, como que tratamos de guardarnos cuál es la fecha límite que tenemos para cerrar un negocio o para concluir con una negociación, y lo que él propone es, no, hacerlo más explícito y trata de ponerlo sobre la mesa de manera inmediata, de tal suerte que eso juegue en tu favor y no en tu contra, porque pues no permitiste, o sea, o sea, te pusiste tú solito el tiro en el pie por no poner la expectativa del otro lado, Claro. de cuál es tu límite, ¿no? Claro. Creo que otro de los conceptos que a mí me pareció súper interesante fue como este fairness, o ser justo con la negociación, ¿no? O sea, ¿cómo puedes El usar uso de la palabra justo. justamente el uso de la palabra justo, cómo puede jugar como un rol tan importante Sí. en querer parar tu negociación, ¿no? Sí. O sea, lo que yo te estoy ofreciendo es justo. Y si no tienes un buen argumento para decir, o sea, entiendo que me estás diciendo que es justo, pero explícame por qué. Ajá. Como que si no haces eso, Sí. como que te puedes encerrar y puedes dar pasos atrás en tu negociación Sí. y tener que ceder Ajá. a eso que tú ya solito creíste que era justo, ¿no? Claro. O viceversa, O viceversa, ¿no? Porque o cuando decía, o la palabra injusto, ¿no? Sí. O sea, cuando alguien llega y te dice, me parece que es injusto lo que nos estás ofreciendo, o lo que nos estás proponiendo, o un insulto, yo qué sé, lo que él dice es, detente, lo más probable es que tu impulso te lleve a decir, oye, pero ¿por qué estás diciendo Sí, que sí, no? sí. O como a defender tu punto, y más bien lo que sugiere es, discúlpate y quiero ofrecer una disculpa, sino, o sea, porque o sea, estás sintiendo que estoy siendo injusto. Claro. Me gustaría entender en qué momento empezaste a percibir como que mi trato empezó a ser injusto hacia ti, ¿no? Y justamente a mí me lleva a otro concepto que me pareció súper interesante, que es la auditoría de las cosas que estás haciendo mal, que creo que es una forma de evitar esa parte justa, que es como decir, oye, sé que no hemos sido los mejores haciendo esto, sé que no hemos hecho esto, o fallamos por estas razones, y empezar esas reuniones así para que no te lo saquen en la negociación, ¿no? Y no lo utilicen como arma. Y es que es justo, ¿no? Lo que él dice es a partir del como este risk aversion que tenemos, ¿no? De que somos adversos a la pérdida, ¿no? Más que motivados por la ganancia. Es mucho mejor poner como las expectativas muy, muy bajas cuando inicias una conversación, una negociación, donde sabes que la otra persona, pues, le vas a dar un trato que es muy bajo, de tal suerte que su perspectiva, ¿no? Acerca de la realidad de ese trato, pues cambie y diga, bueno, pues, pude haberme ido sin nada, pero pues me estoy yendo con un poquito de pastel, ¿no? Justo, digo, a ver, de los otros temas que no hemos platicado, quizás son más o menos rápidos. Uno es este tema del anclaje, ¿no? Es Exactamente, decir, el anclaje. empiezas una negociación y tiras un número muy bajo como para ya poner ahí un ancla, que eso creo que es algo que mucha gente quizá ha escuchado. Está como otro tema de posicionar las cosas, ¿no? No es lo mismo, que es lo que hablábamos en el libro anterior, que no es lo mismo decirte vas a ganar el 10% que vas a perder el 90%, suenan totalmente diferentes y lo vemos aplicado perfectamente en este libro ya como en la negociación. Sí. Un tema de cómo si no es lo mismo ser racional en una negociación que realmente lo que está buscando alguien, que es sentirse respetado, haber sacado un buen deal y otras cosas. Y en ese da este ejemplo de cuando le das $10 a alguien y le dices que tiene que repartirlos con otra persona, De la la otra manera persona más justa. la otra persona tiene que estar de acuerdo. Ajá. Y si está de acuerdo los dos se lo llevan, ¿no? Sí, sí. Y todos van y dicen, tú te doy 4 y yo me quedo 6 o lo que sea, y al final dicen, no, es que si fueras racional dirías, te doy 1 y si no, pues te vas sin nada, ¿no? Claro. Entonces es un buen ejemplo. Sí. Pero los dos que me parecen más como que creo que deberíamos de profundizar un poco más es primero el tema de las preguntas calibradas, ¿no? No sé si quieras dar algún ejemplo. Empieza tú, que probablemente tienes ahí. No sé, porque, o sea, realmente parte de lo que a mí me faltó en las preguntas calibradas es que dan muchos ejemplos, pero luego me cuesta un poquito de trabajo cómo craftearlas, ¿no? O sea, como que esa es una habilidad bien fuerte. Y lo
Lo que dice el libro es como, en vez de decir que no, o estar tratando de tú dar una oferta, pues de repente hacer preguntas muy claras que hagan que la otra persona tenga que pasar por el proceso de darte más información o de pelear un poquito por ti, ¿no? El ejemplo número 1 que consistentemente dice que es como la que debería ser default es ¿y cómo haría yo eso? ¿No? Y entonces el ejemplo de que tienes a alguien que está secuestrado y estás negociando, pues no sé por qué es el ejemplo que consistentemente escuchas en el libro, y en vez de decir como mándame una prueba de vida, en cuyo caso estás pidiendo algo y aunque te lo den ahora vas a deber algo, preguntas, oye, ¿cómo puedo saber que la persona está bien? ¿No? Y entonces ahora le transferiste el problema al otro lado a eso, ¿no? Lo menciona también en temas de precio, ¿no? De que de repente está negociando un coche y dice como te doy tanto. No, pues el coche cuesta más. Pero ¿cómo podría pagar yo tanto? Y ahí es donde me pierdo un poquito de que no sé si yo me atrevería en una negociación de precio. Yo, con base en lo que, pues sí, como pude extraer y entendí en esa parte, estas preguntas calibradas están enfocadas en no poner sobre la mesa preguntas cuya respuesta es sí o no. Es sí o no, o es una respuesta como un fact, ¿no? O sea, no preguntes facts porque entonces es muy fácil que la persona resuelva el problema. Lo que necesitas es que la persona sienta que tiene el control de la situación. Y entonces estas preguntas calibradas están orientadas a poner a pensar a tu contraparte, a resolver un problema para ti. Justo como dices, ¿no? O sea, una que usa recurrentemente es cuando llegan, y nuevamente los ejemplos de los secuestradores, ¿no? Cuando llegan los secuestradores a pedir cifras de cientos de miles de dólares, ¿no? Pues la respuesta de los que están negociando es ¿cómo puedo darte eso? O sea, dime cómo puedo ofrecerte esa cantidad de dinero, ¿no? Yo como un poquito lo estaba pensando, era como, explícame el proceso, o sea, como que siento que las open questions, o sea, open-ended questions, es como pensar en cómo haces que la otra persona te explique el proceso para que se dé cuenta de lo difícil que es lo que te está pidiendo, ¿no? Claro. Justo uno de los ejemplos es como un jefe que estaba pidiendo algo que era mucho trabajo y no hacía mucho sentido. Lo de las copias, ¿no? Ajá, exacto. Y le hace ese tipo de preguntas y termina el jefe teniendo que explicar por qué sería importante, y al no encontrarlo termina ya pidiendo otra cosa más sencilla. ¿No? Ajá. Sí, y creo que esas preguntas son preguntas en donde, ajá, o sea, lo menciona, ¿no? Busca preguntas o sea, que están estructuradas a partir de un cómo o de un qué, y jamás hagas preguntas de por qué, ¿no? O sea, las preguntas de por qué al final del día tienen una connotación negativa y pareciera que estás retando o demandando una respuesta de incredulidad hacia la otra persona. Entonces, refrasearlas hacia preguntas como qué o cómo. Es algo que yo ya he empezado a practicar, por ejemplo, ¿no? Pues en vez de preguntarle a una persona ¿por qué hiciste esto?, le pregunto ¿qué te llevó a hacer eso?, ¿no? Y es el tipo de calibrated questions que usa mucho. También así como preguntas que te ayudan bueno, no, creo que ese ya es otro tema de preguntas, porque habla de otro tipo de preguntas. Sí, de no decir por qué está culpando a alguien, ¿no? Y preguntar qué te hizo hacer eso, ¿no? No, sí, pero me refería más como a preguntas tipo quién más va a estar involucrado en el proceso de ejecución de esto. Ellos ya están como pues sí, convencidos de que esta es la solución o de que esta es la implementación correcta, ¿no? Pero eso es más hacia los Black Swans, creo, ¿no? Claro. Mira, por ejemplo, ahorita Alberto Ceballos nos pregunta que con sus clientes les gustaría poder preguntar, tomando en cuenta con los beneficios que te damos, ¿cuánto más estás dispuesto a pagar para mejorar tu operación? ¿No? O sea, es una pregunta que no es sí o no, pero ahí sigue siendo un número. Exactamente. Estas preguntas calibradas tendrían que ser todavía un poquito más profundas, a que no sea una respuesta específica, ¿no? Sino que nos permita que haga la tarea de ellos tenerse que poner en los zapatos, ¿no? Sí, tal vez ahí, si lo que quieres es encontrar un número que en su cabeza pues ellos estarían dispuestos a ofrecerte, algo que él sugiere como para, o sea, al final del día lo que dice es un buen negociador, pues va a tratar de postergar lo más que se pueda, arrojar un número, ¿no? Entonces una forma pues, en la que puedes extraer más información es, oye, los beneficios que te estamos dando en este momento, ¿no? son suficientes o hay algo más que te esté haciendo falta, ¿no? Y de ahí a lo mejor por eliminación puedes entender que probablemente lo que le estás dando no tiene suficiente valor porque pues, él está esperando 4, 5, 6 cosas más que tú no estás dando y por lo tanto puedes suponer que pues, cobrarle más probablemente no tiene tanto sentido si no estás recibiendo el valor que espera, ¿no? Claro.
La otra cosa que quizás como que casi hacia el final del libro que menciona como un tema muy importante que también te invita mucho a reflexionar son estos Black Swans, ¿no? Que para contexto este concepto de Black Swan surge de que nunca habían visto un pavo, No, suena ese ganso, ganso. No. Ah, un cisne negro y de repente alguien fue a no sé dónde en África y encontró un cisne negro, ¿no? Y entonces el concepto de Black Swan pues son estas cosas que tienen que ver con cosas que nunca esperarías encontrar, ¿no? Pero que si las encuentras, pues hubieras actuado diferente. Claro. Y menciona todas estas diferentes situaciones donde quizá el secuestrador no tenía el propósito de ganar la negociación, sino cumplir algo diferente, ¿no? Que podía ser demostrar un punto o quizá salir en los medios, tener atención, ¿no? Y entonces ya cuando lo bajas a negocios, pues es como quizá la persona con la que estás negociando en una gran corporación no tiene el objetivo de pagarte lo menos posible, sino que quizá es quedar bien con su jefe, Claro. o conseguir que le den un incremento en algo, ¿no? o a lo mejor no quiere cerrar el negocio porque ya se va con la competencia, ¿no? Claro, o sea, y entonces sí menciona, y eso es una parte que, esa es la parte que más compro del libro. O sea, como que todo lo demás, siento que, y ahora podemos hablar, son como estilos de negociación y puede funcionar muy bien si eres muy bueno con este estilo. Uh-huh. Creo que el tema específico del Black Swan aplica siempre, ¿no? O sea, el tratar de entender qué está tratando de lograr la persona que está enfrente de ti en esta negociación, no en una cosa lineal de discutir un precio o una cosa binaria de si cerrar o no cerrar, sino poder realmente entender la persona con la que estás negociando qué es lo que está tratando de lograr. ¿Cuáles son sus incentivos? Y por qué te está comunicando las cosas como te las está diciendo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué tiene que ver con la empatía? O sea, tienes que entender bien quién es la persona que está enfrente de ti, ¿no? Claro, entonces creo que para mí el Black Swan es como que lo más importante de todo ese proceso, y él mismo lo dice porque termina nombrándole a su empresa de negociación Black Swan. Es verdad. La última cosa, quizá nada más como para hablar del libro de manera lineal, y ahorita platicamos ya un poquito de cómo fue para nosotros. El último que tiene el libro es justamente un checklist de cómo prepararte para una negociación. Eso me encantó, me pareció que era una forma muy pragmática de después de leer el libro ya tener un framework para prepararte para una presentación, una negociación. Está padre. Sí. Con eso, ¿qué opinas del libro en el aspecto específico del founder, el CEO de una startup, como una herramienta para... Sí, creo que es una muy buena herramienta y lo mencionaste hace un minuto, ¿no? Como founder, pues para varias cosas, ¿no? Desde definirlos, a ver, si eres una empresa que vende, o sea, que hace B2B, pues claramente, y más cuando estás vendiendo plataformas o herramientas que requieren negociaciones o presentaciones o procesos de venta largos, puede ser muy útil, ¿no? O sea, puede ser muy útil para poder llegar a las personas correctas. O sea, sé, por ejemplo, que en muchas empresas de software as a service, ¿no? A veces quien termina tomando la decisión de la compra ni siquiera es como el CEO o el CTO, incluso, o sea, puede ser más bien la persona que va a implementar la herramienta, ¿no? Y que sabe el trabajo que va a implicar implementarla, ¿no? Entonces, eso puede ser como temas, o sea, ayudar, estas herramientas, estas técnicas te pueden ayudar como a descubrir eso, ¿no? Entonces, por ese lado, para definir tus procesos de negociación con potenciales clientes, definitivamente creo que es útil. Número dos, y como completamente alineado con lo que tú decías, fundraising. O sea, al final del día, creo que es una gran herramienta para poder presentarte con un fondo de inversión y empezar a hacer negociaciones, ¿no? O sea, negociaciones desde el valor percibido que tienen ellos de tu empresa o la manera en que están decidiendo evaluar tu empresa, ¿no? A partir del momento en el que te encuentras, la cantidad de dinero que estás buscando levantar o lo que estás dispuesto a diluirte, no sé. O sea, creo que son argumentos muy útiles porque al final del día, como bien decías, Di, te pone también o te permite generar cierta humanización y empatía hacia la persona que está del otro lado, ¿no? Y entender también sus incentivos, ¿no? Entender también, pues, del otro lado qué esperan, ¿no? O sea, y ya por último, y esta es la parte no tan intuitiva que probablemente no sé si se hayan podido percibir que podía incluso aplicar eso, negociaciones con tus empleados, negociaciones con, pues no sé, cuando sale alguien, ¿no? de tu equipo, ¿no? Y tienes que buscar tener los mejores términos para pues, que esa negociación hacia el futuro no te afecte como empresa o como founder, ¿no? Que no te compres enemigos, ¿no? Negociación con, pues, inclusive como para tomar decisiones con tus co-founders, o sea, creo que es una gran
una gran herramienta para ese tipo de cosas. Buenísimo. ¿Para ti, Sam? Yo, fíjate que, o sea, aparte de lo que decía, como que el libro lo escuché y me encanta la parte de que te reta un poquito a entender como el conflicto honesto puede ser una buena manera de construir, ¿no? Y a mí personalmente, por mi forma de ser, creo que me reta a tratar de encontrar más como ese conflicto honesto, utilizarlo en el día a día, ¿no? Y Getting to Yes, siento que logra un poquito lo contrario, que es decirte como la negociación, puedes llegar, si entiendes muy bien el otro lado y tu lado, a sin conflicto poder encontrar ese punto medio que pues Harvard de alguna u otra manera encontró para negociaciones más racionales, ¿no? Y este libro lo siento un poquito más de ese lado. Y si bien creo que debes de poder conocer los dos lados y ver qué parte te funciona mejor a ti y otras cosas, también tendría cuidado de leer este libro y después afrontar cada momento de la vida real como una oportunidad para practicar una negociación donde quieres llegar al 100% de tu lado. Ajá. Porque creo que del otro lado hay ciertos procesos creativos donde también llegar a un punto medio está bueno, ¿no? Entonces, o sea, creo que hay muchas cosas donde la colaboración también requiere que no todo tenga que ser blanco y negro, ¿no? Que sí, Pero creo que, o sea, perdón que me clave así, pero pienso, o sea, desde mi punto de vista, Ajá. el planteamiento no es busca como lograr tus objetivos al 100% sin importar tanto como o sea, el resultado hacia o sea, del otro lado de la moneda, ¿no? O sea, creo que es más bien como, pues sí, busca, o sea, al final del día tú, lo que te sugiere es no dejes sobre la mesa algo que pudiste haber tomado y que buscabas que fuera parte de ti y que la otra persona o la contraparte está dispuesta a ceder, ¿no? Claro. Entonces, pero también buscando siempre que de alguna manera la otra persona logre sus objetivos. Entonces, no sé si es tan radical como tú lo estás planteando o Claro, si yo quieres simplemente, profundizar más. yo simplemente leyéndolo decía como, wow, si yo tuviera a alguien en el portafolio que está a punto de negociar una adquisición con una entidad medio hostil, que de verdad va a haber términos y otras cosas, quiero que lea este libro ya, ¿no? Pero del otro lado, si estás como que... Y hay muchas otras situaciones, muchísimas otras que se me ocurre que quiero ese skill set en mí y en todas las personas que están alrededor de nosotros, ¿no? Pero también estaba pensando como, wow, no quisiera lidiar por 8 años con el founder que cada interacción que tenemos está viéndolo como una oportunidad de practicar estas habilidades, ¿no? O sea, porque sí puedo ver cómo tenemos como personas en nuestro, al menos yo en mi ecosistema, que siento que esa es un poquito la situación y de repente dejas de buscar co-crear con esas personas porque quizá no es fácil. Podría ser. ¿No? O O sea entonces, una persona que es un poco más, o sea, que podrías categorizar como el controversial, por ejemplo. No forzosamente. Está buscando más como... Sí, o sea, creo que, ok, ahí te va. Creo que también, es que yo parto un poquito de que a mí me encantaría pensar en partnerships que son como equality, ¿no? O sea, como si ves un cap table, quizá ver que esté bien dividido, ¿no? Y siento que eso sucede cuando todos están dispuestos a también no tener que optimizar los números, ¿no? Ya, Entonces, claro. ese era mi único como pensamiento, como que decía, esta es una gran habilidad que tener en el momento correcto, pero tampoco quiero que mi vida se centre en estas habilidades en específico. Y yo ahí tal vez lo veo un poquito distinto que Chris en el libro de esta es como una base y vas construyendo y esta es toda una metodología. La verdad es que sí lo veo más como un set de herramientas y creo que cada una es útil en ciertas situaciones de la vida. O sea, no creo que tengas que aplicar todo y tengas que hacer... No. Pero algo que sí creo es que sí te ayuda a identificar más esas situaciones donde sí tienes que ganar. Y entonces cuando con este libro te ayuda como a pensar, dices, ¿sabes qué? En esta situación de la vida, puede ser de negocios, de mi vida personal, este punto no lo puedo perder. Y entonces, justo con este framework, sé que no lo tengo que perder y todas las cosas que tengo que hacer para ganar ese punto, ¿no? Sí, es un gran punto. O sea, no todo es monetario, ¿no? O sea, no todo es el beneficio único, pero hay cosas que a lo mejor en tu relación no quieres perder. No quieres perder. O pues si estás conociendo a una chica nueva, pues sabes que de antemano hay ciertas cosas que para ti son elementales y no quieres perder, ¿no? O viceversa, con el chico con el que estás saliendo, con la persona con la que estás saliendo, ¿no? O bien, pues no sé, o sea, cualquier cosa. Yo de verdad, o sea, algo que sí me ha permitido mucho como haber tenido esta perspectiva es modificar, pues trato de ser muy empático con las personas, ¿no? Y entonces
modificar ciertos cuestionamientos hacia mi equipo cuando quieren hacer un punto sobre algo, en vez de cuestionarlos así como abruptamente, ¿por qué quieres hacer eso? ¿No? O sea, como que trato de eliminar como el juicio hacia la persona y más bien me enfoco en entender, ¿no? En darle una perspectiva que estoy buscando entender por qué tomó una decisión, haciendo preguntas, ¿no? Donde elimino el por qué, por ejemplo, ¿no? Son cosas que no necesariamente se tratan de una negociación, pero sí se tratan de estos pequeños como piezas que puedes ir como incluyendo en tu vida diaria, de aprendizajes que extraer este libro, ¿no? Que es justo esta diferencia entre empatía y simpatía, ¿no? O sea, empatía es entender lo que está pasando en el otro lado y simpatía ya es como comprarte ese problema, ¿no? Entonces, creo que independientemente de que pueda sonar o pueda leerse como un libro muy duro de, hey, you gotta win, lo que en realidad te enseña es a ser empático. Sí. Es a ver el otro lado Sí. y cuando tienes que ganar, tener las herramientas para hacerlo. Sí. Claro. Oigan, pues se nos pasaron los 30 minutitos un poquito. Yo sé que tú tienes que llegar a un lugar y llevamos más o menos como 38 minutos. ¿Quieren cerrar rápido con un recomiendan o no recomiendan el libro? Si sí, si en algún momento en específico o algo, o alguna otra conclusión final de todo esto. Yo sí lo recomiendo para situaciones en donde a lo mejor tú estás en frente de una situación desventajosa hacia ti, o sea, donde no necesariamente tú estás queriendo pagar poco, ¿no? Sino más bien, o más bien vender caro, sino más bien pagar poco, porque a lo mejor pues, tienes una situación de flujo de caja, porque a lo mejor tienes, pues no tenías en el presupuesto ese pago, esa compra, esa inversión, sirve muchísimo para esos momentos. Venga, Didi. Yo sí lo recomiendo, creo que es un gran libro de referencia, o sea, sí me saltaría un poquito las historias, está interesante leerlas, pero ya cuando se mete a la carnita, y creo que lo hace muy sencillo porque tiene como resumen al final de cada capítulo que te permite como tener estas herramientas a la mano y tenerlo ahí para cualquier situación. Creo que para founders, fundraising es una de esas, ¿no? Es you gotta win. O sea, tienes que cerrar esa ronda. Sí, sin duda. ¿No? O sea, puedes ser empático, pero tienes que cerrarla. Entonces, sí, creo que la recomendaría muchísimo. Yo igual, o sea, creo que después de haberlo leído lo recomiendo como recomendaría el Difficult Conversations también de Harvard. No el Getting to Yes, el Difficult Conversation. Pero creo que entre más rápido tengas el awareness de que estas herramientas existen, más rápido las empiezas a identificar y más rápido empiezas a generar esas habilidades. Y sí o sí lo releería antes de entrar, o ya sea como rápido y ver el último capítulo, o echármelo en audiolibro una semana antes de que fuera a entrar a una negociación de algo que dijera como, wow, o sea, llevo 6 años trabajando en esta empresa y la voy a tratar de vender, creo que le vale la pena llegar preparados. Y justo, o sea, como la última cosa que diría, es que hay una parte del libro que me estaba tratando de acordar casi al final, no me acuerdo la frase exacta, pero decía algo así como que en una negociación no subes hasta la capacidad de tus habilidades, sino que bajas hasta la mínima preparación que hiciste, ¿no? Entonces, siempre el que más se prepara a una de estas negociaciones pues va a estar mejor preparado. Una cosa es horas hombre en negociación, que obviamente ayuda muchísimo, y otra es horas dedicadas en esa negociación en específico, llegar habiendo reflexionado pues diferentes cosas, ¿no? Sí, diferentes escenarios. Venga, revisen leco.mx Sí, con Gus para su salud visual. Y quieres que vayamos a revisar a tus compas ahí y ayudarles a ver mejor sin ningún costo, búscanos por favor, leco.mx. Y también su Twitter que está allá abajito, Gus de Tavo. Yo soy Defect, por favor, síganme en Twitter y díganme qué otros libros deberíamos de hacer en el futuro en este formato. Ya tenemos el que sigue. El que sigue, no sabía, sí sabía. Sí, tú ya lo leíste. Ya lo leí. ¿Cuál va a ser? Se llama Bad Blood, Secrets and Lies in Silicon Valley. In a Silicon Valley Startup, y es la historia de Theranos y cómo creó todo un fraude, llegó a ser un unicornio. Wow. Y descubrieron el fraude por ahí de 2015 y es toda esa historia. Entonces está interesante. Wow, Bad Blood. Y acaba de pasar, o sea, todo Acaba esto de está pasar, todavía sí, o sea, pasando. está pasando. Está súper interesante porque te dice así como, pasó puedes ir al video y ver cómo estaba hablando la chica, etc. Pero bueno, ya lo platicaremos. No le hemos puesto fecha, No. así que síganos en Twitter y Sí. tuitearemos pronto de la fecha. Cool. Un Adiós. gusto. Chao.